Tras el caso de la pequeña de 3 años, secuestrada y abusada en Chiclayo por Juan Antonio Enríquez García, el mandatario Pedro Castillo se pronunció mediante un comunicado respecto a endurecer el castigo para los violadores. Para la ex ministra de la Mujer, Nidia Vilches, esta propuesta no sería la mejor. Es una vieja propuesta, diría el presidente Castillo, y que nunca se implementó. Si esa fuese la salida, nunca se implementó en el Estado peruano. Y ahora, desempolvando viejas propuestas, él lo quiere proponer, realmente es una vergüenza. Lo que requiere el país es retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e implementar la pena de muerte en el país. Para Nidia Vilches, las cifras de violencia en contra de los menores de edad son más que suficientes para implementar la pena de muerte. Más del 35% de adolescentes sufrieron alguna vez una o más formas de violencia sexual. Aún hay más cifras. Y estas son cifras del Estado peruano, Educación, Ministerio de la Mujer y UNICEF. Dicen también 20.500 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delito de abuso sexual y actos contra el pudor, según registros en la Fiscalía, no en medios de comunicación, en la Fiscalía, en los últimos 3 años. Eso no son razones suficientes como para retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos impide implementar la pena de muerte. El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostiene que este tipo de promesas no se ajustan a la realidad peruana. Hacer este tipo de afirmaciones y promesas, aprovechándose del drama, de lo acontecido respecto a una menor que fue brutalmente violada por un psicópata, de ahí a pensar que esto se va a solucionar en el sentido de la impunidad o una castración química, me parece que no está necesariamente adecuado a la realidad científica y a la realidad social del Perú, ¿no? Lamas Puccio afirma que no tendría sentido aplicar castración química para quienes han podido ser condenados a cadena perpetua. Entonces, ¿qué le vas a aplicar a una persona que ha sido condenada de por vida? Un tratamiento, digamos, hormonal, bioquímico, en términos de castración, no tendría ningún sentido. No me imagino que va a salir a violar a los presos durante todo el tiempo que está condenado a la pena de cadena perpetua. Entonces, eso no se adecúa a la realidad. Lo que sí es cierto es que esto es un problema social de primer orden y que debe ser parte de una política de Estado en términos de lo que significa la asistencia, la educación, la concientización, los programas que deben implementarse en el sentido de generar conciencia y básicamente, como te vuelvo a repetir, este tipo de delitos en particular tienen un tremendo arraigo, digamos, psicológico o psiquiátrico. En tanto, el presidente exhortó al Congreso a tomar medidas concretas respecto a las violaciones. Lo ocurrido con esta pequeñita en la región Lambayeque es sin duda indignante y sin embargo tenemos que pensar con cabeza fría soluciones reales al problema de la violación de niños. Solo en el 2021, 5.728 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, según cifras oficiales de este mismo gobierno. La mayoría han sido víctimas de sus propios familiares, 81.5% de acuerdo a la data oficial. ¿Es la castración química una salida real a esta situación? ¿Es la pena de muerte acaso otra alternativa que, como decía la exministra Nidia Vilches, también es una vieja propuesta que hiciera el expresidente ya fallecido Alan García en el año 2007 en un caso muy parecido a este, en el que incluso hizo entrar a gente a Palacio de Gobierno apoyando la propuesta de retirarse de la Corte de San José y implementar la pena de muerte en nuestro país? Esas pueden ser propuestas que pueden sonar, claro, no muy atractivas desde el punto de vista popular, pero que no sabemos si realmente van a solucionar el tema de fondo. El tema de fondo es que esta situación ocurre
una y otra vez en nuestro país prácticamente todos los días. Estas 5.728 víctimas menores de edad que les he comentado en el 2021 significaban 16 víctimas por día. El problema es un problema estructural y se necesitan soluciones estructurales, políticas de Estado transversales y sostenibles en el tiempo que nos permitan luchar contra este flagelo, porque eso es lo que es este tipo de situaciones. La castración química y la pena de muerte son simplemente medidas populistas y hay que dejarlo claro y hay que empezar a pensar en medidas reales y efectivas para solucionar este problema. Nuestros niños y nuestros adolescentes finalmente están en peligro frente a monstruos como este depravado de Chiclayo. No dejemos que la rabia, la ira, nos nuble la vista a futuro, a mediano y largo plazo, que es en donde tenemos que encontrar verdaderamente soluciones. La solución fácil o la salida fácil será siempre proponer este tipo de medidas, la pena de muerte y la castración química, pero no se ataca el problema de fondo y es ahí a donde tenemos que apuntar. Vamos a continuar con